para siempre es misericordia. Señor, hoy queremos meditar, queremos que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón. Y Señor, que la palabra que viene pueda provocar en mí un despertar, pueda provocar en mí una inquietud de no ser la misma persona, que ella provoque, Señor, un deseo ardiente de poder servirte, de amarte, un deseo ardiente, Señor, de poder llevar a cabo lo que tu palabra me dice, Señor, y de esta forma tener un corazón despierto, un corazón, Señor, que esté incendiado por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, habla nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Le quiero compartir un tema: despierta mi corazón. Estaba viendo algunas noticias y en algunas partes del mundo están ocurriendo muchas cosas, pero entre ello, lo que más se ve afectado es la iglesia. Incluso se hablaba de este apagón masivo que hubo de las plataformas de redes sociales. Se hablaba que era un complot en contra de la iglesia, de lo que está haciendo, porque buscó la forma de poder compartir las buenas nuevas, a pesar de que hubo un cierre. Dijeron, no, pues la iglesia se movilizó y empezó a predicar usando los medios digitales, y se cree que esto fue ocasionado para también frenar un poco la iglesia. Y a lo largo de la historia vemos cómo la iglesia ha sufrido. Siempre en el mes de octubre, noviembre y diciembre me gusta mucho leer el libro de los Hechos. Y usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta cómo la iglesia pasaba tribulación, persecución. Pero algo que sobresale en todo ello es que Dios nunca dejó a la iglesia. Amén. Dios siempre estaba caminando con su pueblo. Y yo quiero compartirle una porción de la escritura, allá en el segundo libro, la segunda carta. Esta es una carta, de repente escuchamos, no libro, no, es carta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7 en adelante. En cuanto esté ahí, dígame un amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Estamos próximos a celebrar lo que es la Reforma Protestante, que eso marcó la historia de la iglesia, marcó completamente la historia de la iglesia, el despertar de cómo la gente se arrepentía de sus pecados y el que era creyente se afirmaba. Y en eso podemos ver cómo trajo un despertar en el pueblo, pero también marcó en lo histórico, porque de ahí muchos avivamientos surgieron a raíz de eso. Tenemos tantos como John Wesley, que fue un personaje de Europa, precisamente de Inglaterra, que conquistó todo ese territorio. Y después en América, bueno, pues tenemos el avivamiento de la calle Azusa, que de ahí surgieron muchos movimientos, muchos misioneros para todo el mundo. Ya está en segunda carta de Timoteo 4:7. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda enseñanza, porque vienen tiempos difíciles cuando no sufrirán de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de escuchar, de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y argumenta aquí el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y está hablando, está hablando a futuro, y está lanzando literalmente una profecía. Porque hoy en día podemos ver todo lo que aquí dice. El juicio de Dios es inevitable. La Biblia nos habla de dos escenarios. Uno es el gran trono blanco y el otro es el tribunal de Cristo. Y a veces no entendemos cuál es uno, cuál es otro, pero el tribunal de Cristo es para los creyentes que caminaron, llevaron una vida piadosa, que estaban trabajando en la obra del Señor. La palabra bema del griego tribunal,
que se usaba en esos juegos de la antigua Grecia, y cuando los competidores terminaban la carrera se ponían los podios, 1, 2, 3, y ahí se subían y venían los jueces y le condecoraban o lo premiaban por el desempeño que había hecho. Pablo toma esa palabra bema para decir que ese tribunal es para un premio para los creyentes. Si estamos caminando, si estamos haciendo la obra de evangelismo, si estamos testificando, pero el tribunal, el gran trono blanco, ahí nos habla y nos dice que ese sí es de juicio, que va a ser abiertos los libros y entonces van a buscar el nombre de cada uno de nosotros si estábamos inscritos en el libro de la vida. Aquí no cuentan las obras, aquí no cuenta nada de eso. Aquí es si nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y entonces viene el lenguaje del infierno. ¿Cuál es? El lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque si no estamos inscritos, entonces vamos a una condenación eterna. Nosotros como seres humanos tenemos un destino eterno. Eso no podemos evitarlo. Eclesiastés dice en 3:11 que puso eternidad en el corazón del hombre, pero nosotros decidimos dónde queremos pasar ese destino eterno, con Dios o separado de Dios. ¿Y qué es lo que me separa de Dios? Mi pecado, mis acciones, mi mala conducta, y lo peor del caso es que muchas de las veces entre esas conductas me llevo gente. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le dice, el juicio de Dios es inevitable. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Por otro lado, dice, predica la palabra. Estos tiempos que estamos viviendo es una oportunidad. No sé si usted ha escuchado al pastor que habla acerca del Kairos. Y Kairos no es otra cosa más que el tiempo o la oportunidad de Dios que Dios manifiesta y pone para poder, como lo decimos aquí en México, en bandeja de plata para que nosotros solamente lleguemos y compartamos la palabra. Es un Kairos donde el corazón está sensible. Esta pandemia lo que ha traído es dolor al corazón de las personas, angustia, tribulación, ansiedad. Entonces el corazón está tan lastimado que es un campo que debemos aprovechar para sembrar la palabra. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Está muy serio. Predica a tiempo y fuera de tiempo, le dice. Redarguye, exhorta. La palabra tiene que llegar al corazón. Por otro lado le dice, ten cuidado porque vienen falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Hoy el internet está impregnado de donde hay personajes que todos tienen y manifiestan su propia verdad. Y no hablamos de las manifestaciones de las banderas multicolores que se hacen, que también se dicen tener la verdad. Hoy se ve todo esto. Por otro lado, hay una audiencia que quiere escuchar el deseo, la comezón de escuchar, pero solamente a su conveniencia. Esto sí me gusta, esto no me gusta, esto no, esto sí. Y le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado, predica lo que es la verdad. Y habla también de una apostasía, de apartarse de la verdad absoluta de Dios y poner sus propias verdades relativas, volviendo a los mitos, a las creencias o, como hoy en día se ven, las corrientes de filosofías, donde toda la gente aporta y dice, yo creo que es así. Así que le dice, después de esta predicación, que a mí me inspira bastante, porque yo digo, a mí me gustaría, no sé si el Señor me lo permitiera, terminar mi vida, mi carrera en este mundo, como el apóstol Pablo predicando, porque es lo que está haciendo, y dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardé la fe. En estos tiempos que estamos viviendo, no sabemos los días que vamos a vivir, hermano. No sabemos. La gente está muriendo rápidamente y te dicen, se murió fulanito, pero si lo vi ayer. Sí, pero se murió hoy. La gente está partiendo y muchos de ellos están yendo sin el Señor. La pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si estamos instando a tiempo o fuera de tiempo, o estamos como los discípulos que Jesús los invita a una premier y les dice, vénganse, vamos a subir al monte, me voy a transfigurar. Y ellos, qué cómodo, hacemos una Sucot, una enramada aquí para ti, otra para Elías. Y él dice, no nos vamos a quedar en la comodidad. Abajo es la zona del conflicto. Abajo hay gente que tiene necesidad. Y ese es el gran problema con nosotros como iglesia, que nos queremos quedar en la comodidad. El apóstol Pablo dice,
ya estoy para ser sacrificado. ¿Sabes lo que era un sacrificio? Lo que Romanos nos dice Pablo mismo en 12:1, perdón, que somos ofrenda, sacrificio vivo. Y un sacrificio era lo que a Dios le agradaba. ¿Qué era lo que pasaba? Pues subían un cordero y lo mataban. Ese era un sacrificio. Y el gran problema con nosotros es que no nos queremos morir a nuestra carne. No nos queremos morir a nuestros deseos. Queremos seguir deleitándonos. Queremos seguir gozando. La palabra, me gustó mucho, la palabra batalla, dice porque en esta parte he peleado la buena batalla. Entonces quiere decir que hay batallas malas. Hay batallas buenas y hay batallas malas, pero la palabra griega para batalla es el vocablo agón. Y de ahí se deriva agonizar, agonía. Entonces lo que está diciendo, pelea hasta que desfallezcas. Y a veces no estamos dando ese ancho. No estamos dando el ancho de pelear hasta agonizar, porque llegamos a un punto de conformismo. Con que venga el domingo es más que suficiente. Hay más servidores, hay más gente que pueda hacer el trabajo. El pastor siempre está rodeado de gente. Y llegamos a un plano de conformismo. Y el apóstol Pablo dice, pelea, agoniza por la obra de Dios. Como creyente nos falta eso, agonizar por el reino de Dios. Agonizar y ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, con razonamiento, porque es un culto racional. Y cuando esto sucede, entonces compruebo lo que Pablo dice, la buena voluntad, agradable y perfecta. Solamente un pensamiento renovado va a comprender la buena voluntad, agradable y perfecta. Hoy estamos en estos tiempos tan difíciles, vemos desastres naturales, mucho humanismo, pero también vemos mucha religión y mucha religiosidad, muchas enfermedades y muchas carencias. Pero la palabra nos motiva como iglesia que estemos en la batalla, en la agonía, porque al final el Señor nos da la victoria. Amén. Cuando leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, y nos gusta que Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo y pensamos que es para hacer una liturgia, un servicio al estilo los profetas de Baal, mucho brinco y no sucede nada. La realidad es que cuando Él dice que vamos a ser llenos de su Espíritu Santo, Lucas estaba hablando a futuro, porque todo lo que viene del libro de los Hechos, se necesitaba el Espíritu Santo para poder sobrellevar las batallas, la iglesia, la tribulación, el encarcelamiento, los golpes que estaban llevando los discípulos, incluso la muerte. Tenemos el primer mártir que es Esteban, pero el primer apóstol sacrificado fue Jacobo. Y por eso dice, serán mis testigos, y la palabra griega para testigos es martus, que quiere decir mártir. Entonces ahí ya no nos gusta. ¿Cómo que yo voy a padecer por el reino de Dios? Pues es que en eso se engloba y se encapsula toda la palabra del Señor. Si el Señor Jesús lo vivió y nosotros somos sus seguidores, ¿por qué usted y yo queremos sacarle la vueltita? Así que en tiempos difíciles, mi primer punto que le quiero compartir, una oportunidad para los vencedores. En tiempos difíciles, una oportunidad para los vencedores. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Muy poquititos, como que no les gustó la idea, ¿verdad? Vaya conmigo a el libro profético de Apocalipsis. Apocalipsis se escribe más o menos en un tiempo de mucha dificultad que estaba pasando la iglesia, de mayor tribulación. Gobernaba en ese tiempo un hombre llamado Domiciano, y fue el peor y cruel gobernador que tuvo el Imperio Romano. Este hombre se autoproclamó Dios y lanzó un edicto que todo aquel que quisiera estar bajo su aval o su cobertura tenía que declararlo a él como Deus, como Dios. La iglesia, por supuesto, no estaba dispuesta a pagar ese precio y darle este renombre. Entonces él lo que hacía es que daba un aval escrito donde tú ya lo habías confesado y no podías hacer ninguna transición, compra, venta si no presentabas este aval imperial. Entonces se consideró ese tiempo como
la marca de la bestia. En este mismo tiempo la iglesia es perseguida. Y el apóstol Juan dice por aquí, vaya conmigo, capítulo 1, versículo 9. ¿Ya está ahí? Dice, Juan, yo, vuestro hermano, y copartícipe nuestro en las bonitas alabanzas de la iglesia, ¿verdad? En la tribulación. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y luego dice, ahí después de la coma, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Está en una isla, hermano, y no es la de Cozumel, sino está en una isla donde eran llevados todo aquel prisionero que lo querían desterrar. Y el apóstol Juan, después de haber sufrido el martirio de ser lanzado a una olla de aceite hirviendo, ahora lo mandan que se muera a una isla llamada Patmos, un lugar desértico, nada fructífero ahí. Y estando ahí, nos dice el siguiente versículo, yo estaba en el Espíritu con letra mayúscula. Esto está hablando que estaba en la presencia de Dios en el día del Señor. ¿Cuántos vinieron a sentir la presencia de Dios hoy domingo en el día del Señor? Porque curiosamente, amado hermano, queremos entrar a la casa de Dios con el problema, con la necesidad. Sí, está bien, pero déjalo y no te lo lleves. Y dice el apóstol, estaba en el Espíritu, la presencia en el día del Señor. Y cuando estamos conectados con la presencia de Dios, en el día del Señor, en el Kairos, en el tiempo correcto, sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quiénes quieren escuchar eso, hermano? Porque nomás oímos de trompeta y nos espanta. Y me decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Un mensaje para las iglesias. Y como lo comentaba, está en un tiempo de dificultad. No está por cuestiones vacacionales, por causa del evangelio fue desterrado a la isla de Patmos. Y a veces no nos metemos a leer Apocalipsis porque nos da miedo, ¿no? Como que se junta la familia. Ahí no entro. Pero es un libro de esperanza. Es un libro de esperanza porque nos habla la venida del Señor. Nos habla de que Él va a recibir a la iglesia. Nos habla del gran banquete, las bodas del Cordero. Nos habla de que de ese lugar eterno, estado eterno que vamos a estar con Dios. Entonces es un libro de esperanza, ¿sí o no? Pero a veces no nos queremos meter porque decimos como que Apocalipsis viene encriptado, habla en claves. Pero hay mensajes bien claros y a mí me gustó bastante porque ahora el apóstol Juan ya es un anciano como de unos 80 y tantos años y Dios le da una revelación. Dios le dice, esto ocurrirá y estas cosas ya ocurrieron. Y está ahí desterrado y le empieza a hablar cosas de la iglesia. Y cuando leemos los mensajes a la iglesia, algunos son alentadores, pero en otros, hermanos, sí están como que, wow, ¿era la iglesia del Señor? Bueno, en esos tiempos la iglesia estaba sufriendo consecuencias. ¿A raíz de qué? De que había una tribulación en la iglesia. Entonces la iglesia sufrió las consecuencias como hoy en día. Apenas se soltó una pandemia y ya no quisimos venir a la iglesia. Mejor me quedo a verlo por el internet. Mejor, no sé, me la platicas, pero no quiero ser un sacrificio de irme a sentar 2 horas. ¿Qué tal que si me contagio? Es una tribulación. Y en medio de esa tribulación, la iglesia de estos tiempos también sufrió las consecuencias. Por ejemplo, entró mucha mundanidad. Los hermanos de repente se volvieron medios mundanos. Entró religiosidad. Entró también un sincretismo religioso, liberalidad, pecado y paganismo. Cuando leemos la iglesia, el mensaje de la iglesia de Éfeso, le dice, dejaste la pasión que había en tu corazón. Dejaste tu primer amor. Ya no estás tan apasionado como aparentas en las redes sociales. Ya no estás tan apasionado. ¿Por qué no basta publicar un versículo, hermano? Sino, ¿cómo estoy caminando? ¿Qué es lo que estoy haciendo?
El mensaje a la iglesia de Esmirna le dice: vives una vida de apariencia. Vives una vida de apariencia. Una doble moral. El mensaje a la iglesia de Pérgamo, nada menos y nada más que dentro de la iglesia tenía el trono de Satanás. Ese es el mensaje a las iglesias. A la iglesia de Tiatira, que permitió idolatría y paganismo. La iglesia de Sardis estaba dividida entre creyentes bien fervientes, pero también había unos bien fríos, que nada más perdían ahí, calentaban la silla. Y el mensaje a la Odisea a Filadelfia es la más rescatable, que había guardado la palabra y que había guardado la fe y que no negó el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser como la iglesia de Filadelfia? Que ha guardado la palabra, que guarda la fe y que no niega al Señor. Y para entrar ahí me gustaría que fuéramos, hermano, porque a mí me gustó este versículo. Apocalipsis 2, versículo 17. Porque hay tres cosas que el Señor promete y a mí me gustó eso bastante. Me gustó en gran manera. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Amén. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no a las iglesias, a las iglesias. Habla de forma plural, pluralizado. El que tiene oído, escuche lo que el Espíritu habla a las iglesias. ¿Alguien trae oído aquí, hermano, para escuchar la voz de Dios? El que tiene oído, oiga, y esto es lo que dice: al que venciere, no al que perdió, al que venciere, dice por acá: daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y dice Dios que tres cosas nos va a dar, pero si salimos vencedores. Si salimos vencedores. Cuando el apóstol Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores, no dando por ver quién da más gritos de júbilo y eso no nos hace vencedor. Lo que el apóstol Pablo se refiere es que la vida en Roma se disfrutaba, o más bien el pasatiempo de ellos eran los coliseos y los circos romanos, que no era más que una matanza. Incluso en algunos circos muchos creyentes fueron carnada para los leones que los emperadores tenían. Y en ese circo romano competían los gladiadores, y estos gladiadores peleaban con hachas, espadas, pero el que ganaba se declaraba vencedor. Pero ese vencedor salía a veces sin un brazo, salía sin un ojo, con heridas de muerte, pero era un vencedor y la gente lo ovacionaba. Pero aquel gladiador que se paraba frente a su adversario y lo vencía sin sufrir ningún daño, el mismo emperador y todo el pueblo lo ovacionaba, declarándolo más que vencedor. Por eso el apóstol Pablo nos dice que las luchas nuestras no son contra sangre ni sangre, pero salimos más que vencedores. El enemigo no puede hacerte daño y no es la permisión de Dios. Amén. Y dice que al que venciere. Y lo primero que yo veo es el maná escondido. Y el maná simboliza el sustento. La iglesia está pasando un tiempo de dificultad. El profeta Juan, o el apóstol Juan, está ahí porque la iglesia es desterrado y la iglesia está pasando un tiempo de dificultad. Y está pasando necesidades. Si usted lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta de eso. Si lee la carta a Filadelfia, a Filipenses, cómo están pasando necesidad. Y hoy en día no podemos negarlo, hay tanta necesidad. Y en medio de todo eso dice el maná escondido, que simboliza la provisión de Dios. El pueblo de Israel, cuando iba caminando en el desierto, no había que comer, se acabó la provisión. Dios dice: bueno, les vamos a dar ahora un pan alto en calorías y carbohidratos. Y descendía un pan del cielo. Era la provisión de Dios. Esto me lleva a entender que en tiempos adversos y difíciles como los que vivimos el día de hoy, Dios sigue siendo nuestro sustentador. Que Dios no ha dejado a la iglesia, que Dios no se ha apartado de su pueblo. Sigue siendo ese maná para cada uno de nosotros. Nuestro sustentador, nuestro proveedor. Amén.
Dice por aquí el Evangelio de Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Los judíos llamaban al maná el pan del cielo. Jesús es ese sustento nuestro. En medio de la adversidad, de la dificultad que estamos viviendo, Él es nuestro proveedor. Por eso dice el Salmo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que ande mendigando pan. Amén. Porque tenemos un Dios proveedor, tenemos un Dios sustentador. Y entonces tenemos que pelear, si esta promesa es para el que venciere, ¿qué estoy haciendo para el reino de Dios? Si esta promesa es para aquel que salga victorioso, entonces ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy en la comodidad dormido en mis laureles? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuántas almas hemos ganado para el Señor en estos días? Amado, no vamos a presentar lo mejor de lo mejor que se pudo adquirir en esta tierra delante del cielo. Eso, Dios dice, si traes oro, yo acá lo ocupo de calle. Lo que presentamos delante del cielo son las almas que están ganando para el Señor. Al que venciere. Y otra cosa que podemos ver aquí, dice una piedrecita blanca. Al que venciere, le daré el pan de vida, el maná escondido. Y luego dice después de la coma, una piedrecita blanca. Algo en particular tienen los judíos, que cuando alguien muere, aquí en nuestra cultura mexicana, cuando alguien muere, lo llenamos, lo tapizamos de flores. Llevamos arreglos florales y entre más diga ahí nuestro nombre, ¿no? Lo dio la familia Galarza. Pero los judíos no acostumbran eso. Ellos son una piedrecita, ellos llevan piedras por los pactos que hacía Dios con los patriarcas y que levantaban los altares con piedras. Obviamente los altares que ellos levantaban eran piedras grandes porque conmemoraban las 12 tribus de Israel. Eran piedras enormes de gran peso. Pero aquí habla de una piedrecita blanca. Y me puse a investigar en la cultura qué era lo que simbolizaba la piedrecita blanca. Hay dos posturas, una muy romántica, me gustó mucho, se hacía en aquel tiempo, era que cuando llegaba una persona a la casa de alguien, es decir, llegaba yo a la casa del hermano Chuy, entonces él sacaba una piedra, la partía y la mitad me la llevaba yo y la mitad se quedaba a él. Al pasar el tiempo, yo ya me olvidé de Chuy, pero de repente él llega y toca la puerta. Y si esas piedras coincidían, es que yo estaba obligado a devolverle esa hospitalidad. Y esta es la parte romántica, porque esa piedrecita es si nosotros le dimos el lugar a Jesús que entrara a nuestro corazón para cuando lleguemos a esas moradas eternas puedan coincidir esas piedrecitas y nos reciban el cielo. Esto es una interpretación muy romántica en los tiempos romanos. Pero otra es de usos y costumbres de ese tiempo, es que cuando las personas delinquían, cometían algún delito, entonces se ponían el acusado frente a los magistrados y se llevaba a cabo, si era culpable o inocente, a través de unas piedras blancas y las echaban en una bolsita de tal manera que la piedra negra era la que indicaba la culpabilidad y la piedra blanca indicaba la inocencia. Y está muy bien, porque también podemos interpretar lo que es sí. Cuando confesamos al Señor Jesús, llevamos una vida piadosa, caminamos los caminos rectos del Señor, piedrita blanca, Cristo nos absuelve de todo pecado y somos declarados inocentes. Amén. Pero otra interpretación, y es la que te apega un poquito más, es que Roma, lo vuelvo a repetir, era un pueblo que se distraía en esas matanzas de los circos romanos, en los coliseos. Y el gladiador, la película esa de Gladiador o las otras películas que hablan de esos tiempos
más o menos nos aproximan. Pero el vencedor que vencía, que era invencible, el mismo emperador le daba una piedra de mármol con su nombre. Y esto porque donde quiera que fuera, esa insignia le daba lugar a estar en los lugares privilegiados. Por eso cuando leemos que nos va a dar una piedrecita blanca, yo pienso que es porque hemos vencido lucha tras lucha, han venido pruebas, han venido la enfermedad, hemos pasado tribulación, pero hemos salido vencedores, amén. El punto, amado hermano, es que muchas de las veces en vez de pelear nos ponemos a llorar. En vez de pelear nos ponemos a quejar. En vez de estar peleando, solamente decimos, bueno, ya mañana será otro día. Y no declaramos victoria. No declaramos, no peleamos. No empezamos a clamar. Las peleas delante del Señor son de rodillas. ¿Cuánto tiempo ha pasado que no ha doblado sus rodillas delante de Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado que no ha estado clamando, derramando su alma, su corazón delante del Padre? Porque pensamos que es la responsabilidad de Dios atender mis necesidades. Porque pensamos que es la responsabilidad de Dios sacarme victorioso. Entonces, ¿cuál es el sacrificio tuyo? Entonces, ¿cuál es la lucha tuya? Si eso fuera, Dios no hubiera necesitado discípulos y mucho menos toda la comitiva del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos. Dios está presto para bendecirnos, sí. Pero ¿estamos venciendo? ¿Estamos luchando? Si tenemos conflicto en la mañana para levantarnos y venir a la iglesia, y ya lo consideramos una gran lucha. Tenemos conflicto para llegar puntual a los cultos y ya lo declaramos que esta mañana vencí. ¿Qué será el día que venga realmente una tribulación donde realmente se va a mostrar el carácter de nosotros, si somos o no somos, para pararnos ante un tribunal y decir, no niego la fe, sí soy cristiano aunque tenga que morir? Amado, todo esto que está pasando es un preámbulo de lo feo que se va a dejar venir. Y caminamos con incertidumbre, no sabemos, hay muy poca información. Pero ¿para qué queremos tanta información si la información veraz y efectiva aquí la tenemos? Que la iglesia sale vencedora, que la iglesia camina con el Señor. Así que las marcas nos enseñan, de la piedrecita blanca, nos enseñan que en esta tierra vamos a tener muchas luchas. El Señor no dijo que era fácil. Todo lo contrario. El camino del Señor a veces se torna un poco difícil. Pero con Dios uno ve y tiene que pensar de esta manera, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos 8:28, que todas las cosas nos tienen que ayudar a bien para los que aman a Dios. El problema es que solamente canalizamos todas las cosas cuando es bueno, cuando me va muy bien, cuando me saca el número de la lotería. Pero cuando en la escasez, como que ahí no está Dios, como que esto no me trae una enseñanza. Y las mejores enseñanzas son del fracaso. Las mejores enseñanzas son de los tropiezos. Las mejores enseñanzas es cuando algo nos va saliendo mal, entonces tenemos que corregir para que nos salga bien. Hoy clamamos y decimos, Señor, trae un avivamiento, despierta. Pero ¿cuál es el concepto que tienes de avivamiento? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de avivamiento? Y algo que podemos ver del rey David es que él conoce a Dios, Dios lo conoce a él. Y él dice, si pequé, yo pequé y me presento delante de Dios. Por eso cuando le escriben el Salmo 51, dice, después del versículo 10, crea en mí un corazón recto. Y eso es, mi amado hermano, cuando despierta nuestro corazón Dios, es que voy a caminar, vienen luchas, vienen tentaciones. Quizás va a venir ese mismo pecado, pero la Biblia declara que hay promesas, a que venciere, hay maná, hay una piedrecita. Y solamente un corazón recto va a rechazar lo malo. Crea en mí un corazón recto, un espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de mi salvación, de tu salvación. Y luego termina diciendo, cuando yo experimente este despertar en mi vida, entonces le voy a enseñar a los transgresores tu camino y los pecadores se volverán a ti. ¿Por qué la gente a veces no se convierte? Porque nuestras actitudes son las mismas que ellos, amado hermano. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia?
porque a veces nuestras actitudes son las mismas que las que ellos tienen. La gran diferencia es que ellos no conocen de Dios, y aquí el problema es que usted y yo conocemos de Dios. Y a veces, en vez de ganar una piedrecita, somos piedrecitas de tropiezo para mucha gente. ¿Queremos un avivamiento? Sí, lo anhelamos, lo deseamos. Pero un avivamiento habla de caminar en integridad, en santidad con el Señor. Que vienen luchas, vienen pruebas, sí, pero hay una promesa. Estamos peleando en la buena batalla, en el agón, en la agonía. Así que, amado hermano, hay promesas de Dios para nuestra vida. El maná, que es el sustento, y por otro lado, una piedrecita blanca, ese acceso delante de la presencia de Dios por las batallas, las victorias que hemos ganado. Y termina diciendo en la parte final, dice: daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita va escrito un nombre nuevo. Esto me recuerda cuando el patriarca Jacobo viene a su encuentro con su hermano, y su hermano lo hizo huir. Y en la huida dice unas palabras Esaú, y dice: mente se consuela con matarte. El otro dice: me voy de casa, y se va. Pero luego tiene que haber una reconciliación, porque la vida del cristiano es de reconciliación. En la vida del creyente el tiempo no cura nada, hermano. ¿Cuántos problemas no hemos dejado en el pasado y no los hemos arreglado, y al fin que el tiempo lo cura? El tiempo no cura nada. No, y el corazón no tiene amnesia. Tarde como temprano la herida vuelve a sangrar, hasta que no hay una reconciliación. Y la iglesia es parte de este ministerio. Pablo lo dice, que somos del ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo rogara a través de nosotros: reconcíliense con Dios. Pero ¿cómo funciona la reconciliación? Cuando yo me reconcilio con Dios, cuando me reconcilio conmigo mismo, y cuando puedo reconciliarme con el prójimo. Entonces se tiene que dar la reconciliación entre Esaú y Jacob. Pero ahora llega un mensajero y le dice: tu hermano viene, y viene con 400 hombres. El otro se espanta y dice: dividamos al pueblo. Lea, tú te vas para de este lado. Raquel, córrele para allá. Por si su hermano viene, no sepa a quién agarrar. Pero cuando él entra solo al vado de Jaboc, porque cuando Dios va a tratar algo con cada uno de nosotros, lo va a tratar a solas. Cuando Dios va a tratar algo con nosotros, lo va a tratar a solas. Y estando a solas, se aparece un varón, y conocemos la historia, que están peleando en el estira y afloje, peleando por la bendición, porque ¿qué no hacemos por la familia? Él piensa que es uno de los enviados de Esaú, y él dice: seguramente es el primer hombre que viene, y está peleando por la supervivencia de su familia. Porque eso es lo que hacemos como hombres de hogar, como madres, padres de familia: defender nuestra familia. Y llega un momento en que él descubre que no es cualquier hombre, sino que esta persona es una cristofanía, Cristo en el Antiguo Testamento. Y él dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Y él dice: Jacob. Porque para los judíos el nombre significaba mucho. Por eso Esaú dice, no en balde, cuando le robó la primogenitura, no en balde su nombre es Jacob, que quiere decir usurpador. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Ya me lo ha hecho 2 veces. Por eso Dios dice: Jacob, no. Ahora en adelante te vas a llamar Príncipe de Israel. Cuando nosotros estamos en esa batalla peleando, luchando, nuestro carácter tiene que ser forjado, hermano. Platicaba con el pastor y hablábamos acerca de esto, y él decía: es que, Mario, no importa cuántas veces pase alguien al altar y se caiga 1000 veces, pero si se sigue levantando igual, solamente fue un show. No hay un cambio, no hay un carácter forjado. Si seguimos saliendo de este lugar y practicando y haciendo lo mismo y teniendo las mismas conductas, entonces ¿dónde está el nombre nuevo? Si estamos peleando y perdemos, esa piedrecita como que no está haciendo efecto. Y el nombre nuevo tiene que ver con eso, con el carácter. ¿Dónde se forja nuestro carácter? En las luchas y en las pruebas. Se ve quién somos realmente. Si somos realmente creyentes o no lo somos. Si caemos a la primerita,
Viene el calorón y no es ningún hambre, no te pasa nada y bueno, total, nadie me ve. Claro que sí, te ven. Volvemos a lo mismo, estar hablando con una libertad, nuestra lengua fluye, nuestra lengua habla cosas sin temor alguno. Nos fijamos por todo, que si no me le diste like, que si sí le di like, y porque a él sí le contestas, porque a mí no, me dejaste en visto. Esas son las luchas que tenemos hoy en día. Hoy en día así se arreglan las cosas. Lo voy a bloquear. ¿Y dónde está tu madurez, hermano? Esas son las luchas, y a través de esas luchas Dios nos va a dar la piedrecita, el maná, y escribir nuestro nuevo nombre. Esto es una iglesia que ama a Dios. Así que, algo que puedo ver esto, en este mundo, la gente nos puede decir de un modo, de otro modo. Hoy los apodos están de moda. Incluso el mismo Señor Jesús le cambió el nombre a varios personajes. Como a Leví le puso Mateo, a Simón le puso Pedro, y les cambiaba un poquito. Y eso es lo que nos identificaba. Y puede haber un concepto del mundo hacia tu persona, pero lo que importa es qué es lo que dice Dios de ti. ¿Cómo te ve Dios? Lo que importa es el nombre nuevo. Y lo que me dice aquí, en este versículo, dice que solamente un nombre nuevo, escrito, el cual ninguno conoce, solamente aquel que lo recibe. Porque nuestro carácter, dice un proverbio, ¿quién conoce el corazón? Solamente el que lo trae. Porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos y solamente Dios es el que conoce mi vida, mi proceder, cómo soy. Antes de que yo emita una palabra, dice el Salmo 139, que Dios ya sabe lo que vamos a decir. Esto habla de que solamente Dios conoce mis procederes, pero también yo me conozco a mí mismo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hey, solamente ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Somos un peligro, hermano. Si no sabemos canalizar nuestras emociones. Hoy somos muy subjetivos. Hoy el cristianismo, lejos de convicción, es muy subjetivo, muy emocional. Hoy no estuvo bueno el culto, no se sintió bonito. No es de sentimientos, es de convicciones. Porque cuando venga una tribulación, no, yo mejor niego al maestro porque sí me va a doler los golpes. No es de subjetivismo, es de convicción. Si realmente estamos de corazón sirviendo y si realmente le hemos entregado nuestro corazón al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Ahora, este nuevo nombre es de acuerdo a nuestras acciones, conductas, determinaciones que tomamos en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de las batallas. Mire, vaya conmigo a segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 1 en adelante. Segunda carta a los Corintios, ya para terminar, a los Corintios capítulo 6, versículo 1. Porque si uno lee todo lo que Pablo escribe, él casi no anota las victorias, sino más bien los tiempos difíciles que él pasó. Usted va a ver todo lo difícil que él pasó. Naufragamos, casi nos pasa esto, me descolgaron, me apedrearon, conocí a un hombre que estaba tirado. Apunta más hacia lo malo que le pasó. Pero cuando vivimos de subjetivismo, de emociones, a mí todo me va mal. Ahora el apóstol Pablo no lo está escribiendo como para que, pobrecito de mí, sino para motivar a la iglesia que no importa lo que en este mundo terrenal nos hagan, lo importante es que un día en el cielo no hay llanto, no hay dolor, no hay nada, porque allá es gozar la eternidad con el Padre Celestial. Amén. Dice, nosotros trabajamos junto con Dios y por eso le rogamos que no desaprovechen el generoso amor que recibieron de Él. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Me gustó esta versión. Ayer la estaba buscando y me gustó en gran manera. Dice, porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegue el día de la salvación. Escuchen, este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. No queremos que la gente vea algo malo en nuestro trabajo. Por eso no hacemos nada que pueda ser un obstáculo para alguien. Al contrario, en todo lo que hacemos, demostramos que somos siervos de Dios, soportando mucho sufrimiento, dificultades, necesidades y aprietos. Versículo 5, nos golpean, nos meten en la cárcel. Nos encontramos con gente que se enoja con nosotros y arma alboroto. Trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos.
Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia y nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad. Lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero. Versículo 7. Por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios. Vivir con rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque. Algunas veces nos respetan y otras veces nos ofenden. Algunas veces nos alaban y otras nos insultan. Algunos dicen que somos mentirosos, pero nosotros hablamos con la verdad. Algunos nos tratan como desconocidos, pero Dios nos conoce. Algunos creen que nos estamos muriendo, pero miren, aún estamos vivos. Nos han castigado, pero no nos han matado. Parece que estuviésemos tristes, pero siempre alegres. Parecemos pobres, pero siempre estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos. Parece que no tuviéramos nada, pero en realidad lo tenemos todo. Amén. Esa es la vida del creyente, hermano. Cuando entendemos que Dios cambia toda nuestra forma de pensar. Que estamos peleando, sí, pero hay una promesa: al que venciere. Hay promesas para el que venciere. No se deje vencer, siga peleando. Por eso Pablo dice: he peleado la buena batalla, el agón, estoy agonizando, pero sigo peleando. Quiero invitarle que por último que veamos ahí Apocalipsis capítulo 3. Las pruebas nos dan temple, nos afirman para tener un carácter y para poder servir a Dios. Al que venciere, hay promesas. El problema es que a veces somos vencidos. Más que vencedores, nos damos por vencidos. Apocalipsis 3:20, un versículo que usamos para evangelizar, pero en realidad este versículo habla a la iglesia. Y el problema es que muchas de las veces la iglesia está haciendo esto. Dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La iglesia sacó al Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Otra versión dice: cenaremos como muy buenos amigos. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. ¿Cuándo se van a acabar nuestras luchas? Cuando partamos de este mundo. En este mundo es de aflicción. Está bajo el dominio del diablo. Así que todo el tiempo vamos a vivir una constante lucha. Y yo determino si peleo o me quedo quieto. Pero si estamos peleando, hay una promesa para nosotros. El apóstol Pablo dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Entonces nuestras luchas, hermano, no son carnales. No es con el hermano que tal vez te ofendió. Porque muchas de las veces nomás nos ponemos en el lado del ofendido. Me ofendieron. Pero cuando tú ofendes, la vida del creyente no es de emociones. Por eso Dios nos da soluciones. ¿Ves con tu hermano? Reconcíliate. Que el sol sobre vuestro enojo. Esas no son luchas, hermano. Las luchas es cuando se vienen tiempos como estos y preferimos quedarnos en casa que venir a edificarnos a escuchar un mensaje de Dios. De gozarnos en la alabanza. De tener compañerismo con sana distancia con los hermanos. Y a veces nos perdemos de esto porque fuimos vencidos por un espíritu de pereza, por un espíritu de flojera. Y nos queremos justificar: es domingo, hay que descansar. Tal vez sí, pero te puede quedar mucho el resto del día para poder descansar. Yo le invito a inclinar su rostro. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. En medio de una dificultad como la que vivía el apóstol Juan, le diste un mensaje de aliento para nuestras vidas el día de hoy. Y nos motiva, Señor, en esa esperanza, estar peleando. Que la lucha, Señor, tal vez es agonizante, pero estamos firmes peleando la buena batalla. Estamos, Señor, firmes peleando. Porque entendemos que las armas de nuestras milicias no son carnales, no son verbales, sino poderosas en ti.
para la destrucción de fortalezas, Señor. Hoy, Padre, queremos dejar toda emocionalidad y queremos hacer convicción, Señor, en nuestro corazón, que podamos creer, mi Dios, que hay una promesa para cada uno de nosotros, que tú has sido fiel siendo nuestro maná escondido, nuestro sustentador, y que estás forjando nuestro carácter para escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y al final del día vamos a entender que valió la pena luchar y soportar aflicciones en este mundo terrenal. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén.